Les voy a contar una historia de una maestra que se enamoró de su alumno de tan solo 12 años. Este es catalogado el primer caso registrado de una maestra que tuvo una relación intensa con un alumno. Lo increíble de todo esto es que terminaron casándose y teniendo hijos, y fue un caso polémico y controversial en los años 90. Una historia que no solamente acaparó portadas de revista y programas de televisión de todo Estados Unidos, sino que también, debido a las circunstancias, dividió la opinión pública. Muchas personas se preguntaban si era un crimen o una historia de amor. ¿Ustedes qué creen? Se los cuento. Mi nombre es Daniel Novelo. Primero los voy a meter en contexto de quién era Mary Kate. Ella creció en una familia bastante conocida y en apariencia respetable. Su padre, John Smith, era un político ultraconservador que incluso llegó a postularse para la presidencia de los Estados Unidos en los años 70. Era un hombre extremadamente estricto, profundamente religioso y con una imagen pública aparentemente de familia perfecta. Entonces, Mary Kate era la segunda de 7 hermanos y la familia entera se veía como un modelo de valores tradicionales, porque esa imagen era la que justamente necesitaba el señor para seguir en la política. Seguramente sí lo saben, pero se los recalco. Muchas veces los que están metidos en la política, para que tengan la aceptación tanto de su equipo y como de la gente, tienen que mostrar una familia tradicional y de personas casi perfectas, para que ante el público demuestren que son el ejemplo a seguir de una familia consolidada, con valores, ética y que son dignos de dirigir el país. Pero prácticamente así lo manejan. Esta familia vivía en el sur de California. No vivían para nada mal, de hecho estaban en un entorno bastante acomodado y desde fuera todo parecía estar en orden. Sin embargo, por dentro las cosas eran más complicadas. Uno de los momentos más oscuros que marcó a esta familia fue lo que ocurrió con su hermano menor. Según se supo, Mary Kay presenció cómo su hermanito perdía la vida ahogado en una piscina. En ese entonces ella tenía 12 años y este suceso fue tan traumático que según expertos le pudo haber afectado profundamente. Solo se dice que ese capítulo en su vida dejó una huella difícil de borrar, un problema emocional que le haría sentir culpable por el resto de su vida. Ella sentía que ese día no había cuidado bien a su hermanito. Además, con el tiempo empezaron a salir otros oscuros secretos de esta familia. Por ejemplo, que su papá fue expulsado del Congreso cuando se descubrió que tenía una doble vida. Este señor tenía un amante y 2 hijos fuera del matrimonio, y se supone que para la imagen que debía de tener era una familia perfecta. Obviamente este suceso rompió con esa imagen y se reveló la verdad de esta familia, que todo lo que mostraban simplemente era pura pantalla, o sea, nada era real. Tiempo después, en Seattle, Washington, cuando Mary estaba en la Universidad Estatal de Arizona, conoció a un hombre llamado Steve Letorno. Lo extraño es que todo pasó muy rápido entre ellos y al poco tiempo Mary ya estaba embarazada mientras seguía cursando la universidad. De hecho, en plena clase tuvo una complicación y tuvo que salirse de clase para ir al hospital. Luego los médicos descubrieron que Mary tendría gemelos, pero lamentablemente uno no logró sobrevivir y así nació su primer hijo, el primero de 4 que tendría más tarde con Steve. Y es que es bastante extraño que haya tenido 4 hijos con este hombre porque Mary nunca estuvo enamorada. De hecho, terminó casándose con él por la presión que tenía del lado de sus papás y él terminó casándose con ella por la misma razón, porque sus papás prácticamente lo empujaron obligándolo a que lo hiciera. Y por esa razón desde el inicio su matrimonio fue bastante complicado. No solo tenían problemas económicos, sino que había infidelidad por ambos lados. Además se decía que Mary también sufría de maltrato físico y emocional. Y de hecho hubo 2 ocasiones en las que terminó en el hospital y la policía tuvo que intervenir porque si no las cosas iban a terminar peor. La razón del pleito de ese día no se sabe con exactitud. Lo que sí es que Mary nunca levantó cargos formales en contra de Steve. Años después, Mary se volvió maestra de segundo grado en una escuela llamada Shorewood Elementary School. En el año 1991 conoció a un niño de 8 años de edad llamado Billy Fualau. Él era su alumno y era un chico de una familia samoana, o sea, que era de Samoa, un país de Oceanía. Era un niño calladito, creativo y con mucho talento para el dibujo, pero también era un chico con algunos problemas de conducta y se podría decir que tenía buenas notas porque era aplicado en la escuela. En su casa pasaba por momentos difíciles. Su papá se había casado 5 veces a lo largo de su vida y Billy tenía 17 hermanos. La relación con su papá prácticamente era nula, por lo que prácticamente nunca tuvo una figura paterna. No había un modelo de conducta a seguir. Bueno, sí lo había, el de casarse 5 veces. Y ahora viene la parte de la historia bastante turbia. Desde que Mary le daba clase a Billy, que tenía 8 años en ese entonces, se llevaban bastante bien. Y conforme el niño fue creciendo, se fueron llevando mejor. Cuando Billy inició el 6º grado en 1995, Mary lo comenzó a ver como su alumno especial. Y con esa excusa empezó a pasar más y más tiempo con él. Y como eso no era muy normal,
normal, ella intentaba aparentar que sí lo era. Poco a poco, Mary le fue contando cosas más personales a este niño. Le contaba los problemas que tenía con su pareja, que ya no era feliz con su esposo y que prácticamente se sentía sola. La relación de Mary con Billy ya no era de una maestra, sino que parecían más unos amigos íntimos. Y esa confianza de decirle que se sentía incomprendida y todo, se fue volviendo una charla más personal y muy inapropiada. Lo turbio de todo esto es que estamos hablando de una mujer de 34 años y un niño de 12. Recontra mega ultra turbio. Mary y Billy decidieron comenzar una relación y estar juntos. Lo curioso es que para Mary esto no era un juego. Realmente estaba enamorada del pequeño. Supuestamente para ella, él ya no tenía la mentalidad de un niño. Y al parecer, al menos del lado de Billy, todo comenzó por una apuesta que había hecho con su primo. Era algo así como un juego para ver quién podía conquistar a la maestra. Y en un campamento de verano comenzó a coquetear con ella y le bromeaba llamándola mi novia como un juego inocente. Lo que nadie esperaba es que la maestra le correspondiera esos coqueteos. Entonces, en las semanas y meses que siguieron, se empezaron a intercambiar notitas, cartas románticas y mensajes bastante comprometedores. Y los mensajes que se enviaban en las cartas comenzaron a tornarse de doble sentido y poco a poco fue escalando hasta que llegaron a tener una relación sexual. Lo que empezó como un coqueteo, amistad, pláticas íntimas, en 1996 había pasado a lo físico. Eso sí, Mary Kay mantuvo en secreto esta relación por varios meses. Pero alto, para todo esto, Mary Kay seguía casada con aquel tipo y el niño pues era un niño soltero. Entonces en varias ocasiones cuando su marido no estaba en la casa, invitaba a este niño, lo metía a escondidas y ahí tenían sus encuentros, que por cierto cada vez eran más frecuentes. Pero finalmente este secreto terminó saliendo a la luz. Todo explotó en junio de 1996 cuando un oficial de seguridad de la Marina que estaba patrullando cerca de la playa vio unas luces parpadeando de una van y eso le pareció extraño, así que terminó avisando a la policía. Entonces los agentes fueron a atender el llamado y cuando llegaron descubrieron a la maestra que estaba con Billy. No estaban haciendo nada indebido, pero aún así se pusieron muy nerviosos. Eso sí, la forma en la que estaban parecía una escena nada inocente. Mary Kay le dijo a la policía que tenía el permiso de los papás de Billy para estar con él en ese momento. De hecho, le tuvieron que hacer una llamada telefónica a la mamá de Billy y efectivamente ella confirmó que tenía el consentimiento de que Mary estuviera con Billy. De este modo, Mary Kay logró suavizar la situación y salió intacta de ese problema en ese momento, a pesar de que la policía local ya sospechaba que lo que estaba pasando en esa van era algo bastante extraño, pero nunca se realizó una investigación formal. Ahora, durante las siguientes semanas se comenzó a correr el rumor en los pasillos de la escuela de lo que había pasado. Poco a poco el escándalo empezaba a escalar y ya lo sabía prácticamente toda la ciudad, tanto que llegó a los oídos del esposo de Mary Kay, pero como a él no le importaba tanto, solamente pensó que eran rumores malintencionados. Ni siquiera pasaba por su cabeza que su esposa podría tener una relación con un menor. A pesar de que tenía problemas con ella y nunca estuvo enamorado, no creía que eso pudiera ser real. Pero las cosas cambiaron cuando Steve encontró una carta que tenía escondida Mary y en esas notas confirmaba la relación que había entre ambos. Steve, al descubrir eso, se puso furioso. Entonces fue a la casa de Billy a confrontarlo, le preguntó si tenía una aventura con su esposa y el chico le terminó confesando que sí. Al principio Steve decidió no realizar ninguna denuncia. La única reacción que tuvo fue irse de su casa, irse a vivir a casa de sus papás y tratar de digerir todo lo que estaba pasando en ese momento. Unos días después le contó a su familia todo lo que sucedió y ellos le aconsejaron que fuera a denunciar a su esposa porque lo que ella estaba haciendo era prácticamente abuso infantil. Entonces, en febrero de 1997, un miembro de la familia de Steve llamó a la policía. Fue así como la policía se enteró de este caso y comenzaron a investigar. Diferentes testimonios de la escuela dijeron que Mary y este niño pasaban demasiado tiempo juntos fuera de clases. Después descubrieron las cartas que se enviaban con un claro tono sexual y eso fue lo que los terminó hundiendo. ¡Qué turbio! Lo siguiente que pasó fue que Billy fue interrogado por la policía y terminó confesando que tenía una relación íntima con Mary Kay, pero eso sí, puntualizando que era consensuada. Lo que este chico no sabía es que al hacer esta declaración podría afectar la relación que tenía con Mary. Y una vez que tenían toda la información, la policía terminó arrestando a Mary Kay. Cuando esta noticia se supo, los medios de comunicación explotaron. Prensa, radio, televisión comenzaron a darle una cobertura a toda esta noticia. Contaban la historia como si se tratara de una novela, en vez de denunciarlo como lo que era, un abuso a un menor. Muchos lo presentaron como un amor prohibido, como si se tratara de una historia romántica de una película. Y había gente que los veía realmente como una pareja feliz y otros que decían que aquí no había nada romántico, sino que era una situación que cruzaba todo lo que está permitido, algo realmente grave. Claro que si las cosas hubieran sido al revés, sería un escándalo mundial y tal vez no lo estarían romantizando tanto. El problema es que en el rollo machista del hombre prácticamente le celebran que desde pequeño ya tenga relaciones
sexuales porque según eso le ayuda en su desarrollo. Creencias antiguas. Ahora, la defensa de Mary Kay decidió declararse culpable con la intención de no alargar más el juicio, y la sentencia que le dieron fue de 6 meses de prisión y 3 años en libertad condicional, pero con una condición muy importante: Mary no podía tener ningún tipo de contacto con Billy, claro, mientras sea menor de edad. Ahora, lo turbio es que durante todo ese proceso legal, mientras estaba esperando su sentencia, dio a luz a una pequeña niña y obviamente había sido concebida con su alumno. Pero aquí es donde las cosas se ponen demasiado raras. Escuchen esto: 2 semanas después de que Mary fuera liberada, no le importó prácticamente nada y terminó viéndose con Billy. En ese punto no se sabía si Mary realmente estaba enamorada de Billy o si tenía alguna especie de obsesión con él. Habían pasado tan solo unos días de que Mary había salido de la cárcel cuando un policía encontró un auto con las ventanas empañadas, y al acercarse a ver qué es lo que estaba pasando adentro, descubrió a Mary Kay y a Billy estando juntos. Entonces Mary fue arrestada de nuevo y el juez no lo tomó nada bien porque habían quedado que ella no debería de acercarse al niño, así que le terminaron revocando su condena original y la enviaron de nuevo a la cárcel. Eso sí, ahora por 7 años y medio, y después de que fuera ingresada en el año 1998, ¿qué creen? Nuevamente Mary dio a luz a otro bebé, una niña que fue concebida con Billy. Esta historia cada vez se pone más turbia. Ese mismo año Mary y Billy decidieron escribir un libro juntos, y este libro se titulaba Un solo crimen, el amor. Y al siguiente año, en 1999, se publicó un segundo libro sobre ellos, esta vez escrito por Greg Olsen, y se llamaba Si amarte está mal, con una pequeña colaboración de Mary Kay. Pasó el tiempo, Mary terminó su condena y quedó registrada como una delincuente sexual del estado de Washington, y esto prácticamente para que se sepa que tiene algún antecedente, y en dado caso que haya un problema, pues para la policía de alguna manera es un poco más fácil. Ahora, durante el tiempo que Mary estuvo cumpliendo su condena en la cárcel, seguía teniendo esa relación con Billy. Por lo que entiendo, jamás terminaron. Billy la iba a ver constantemente y la esperó hasta que ella fuera libre. Por eso cuando Mary salió de la cárcel, Billy le pidió matrimonio y se terminaron casando. Para ese entonces ella tenía 43 y Billy 21 años. Lo más turbio de todo esto es que cuando Mary conoció a Billy, él tenía 8, y ahora, después de haber pasado por un sinfín de cosas, por fin estarían juntos y llevaron un matrimonio más o menos tranquilo. Vivían en Seattle y ahora juntos estaban criando a sus 2 hijas. De vez en cuando salían en los medios, pero trataban de tener un bajo perfil, y si salía alguna polémica, mejor se alejaban de ella. Ahora, después de más de una década de matrimonio y después de haber pasado por tanto, Billy decidió pedirle el divorcio. Argumentó que su relación había llegado a su fin, pero que le tenía mucho cariño y que finalmente serían amigos. También confesó que desde pequeño sintió que le habían robado su infancia y que le tocó vivir cosas para las que no estaba preparado. Le recuerdo que a los 21 años estaba criando a 2 niñas y estaba viviendo cosas de adulto. Y también le recuerdo que cuando tuvo a su primera niña era menor de edad. Supongo que él las habrá cuidado mientras ella estaba en la cárcel, o no sé cómo manejan estas cosas. En el año 2019 a Mary le detectaron cáncer colorectal y ya se encontraba en una etapa muy avanzada. Aunque intentó pelear contra esta enfermedad, su salud fue empeorando poco a poco hasta que finalmente se fue de este mundo un 6 de julio del año 2020. Se fue a los 58 años de edad y en su casa en Washington. En sus últimos días no estuvo sola, su familia estaba con ella, y también Billy, aunque ya no eran pareja, se portó a la altura, estuvo con ella y la cuidó hasta el final. La historia de Mary y Billy fue algo demasiado polémico, tanto que por eso es considerada uno de los primeros casos registrados de una maestra con un menor. Muchos están confundidos porque dicen que no saben si es un final turbio o triste. Lo que señalan como raro es como alguien que vio crecer a un niño terminó enamorándose de él, y muchos lo siguen considerando como abuso, aunque Billy ha señalado que no considera que Mary haya abusado de él, y dijo que espera que cuando la gente recuerde a Mary, piensen en ella en lo fuerte, amable y brillante que fue. Para todo esto, Billy siempre la defendió de cualquier crítica, y es que al final del día para Billy fue una auténtica historia de amor, lo que nos hace preguntarnos qué es lo que pensarán sus hijas de esta historia. Como ya les conté, estos dos fueron tan famosos en Estados Unidos y su historia fue tan controversial y conocida que le han hecho diferentes adaptaciones de su historia en películas y series, como esta del año 2000, All American Girl, The Mary Kay Letourneau Story. También la película del 2023, Secretos de un escándalo. Eso sí, esta solamente está un poco inspirada en este caso, no habla exactamente de su vida. Lo que les acabo de contar parece una novela, muchos lo ven como una historia romántica y real de amor, pero aquí va la pregunta incómoda y controversial. Si todos romantizan esta historia, entonces quiere decir que piensan que está bien que una persona de 34 años ande con una persona de 12, o hasta qué punto creen que está bien cuando se trata de que la de 34 y la mayor sea una mujer y el más joven sea un niño, porque cuando es el caso de
un varón, obviamente le tiran aplausos, méritos e incluso casi se lo celebran. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si la persona de 34 años fuera un hombre y la de 12 una niña. Digo, si hablamos de igualdad, creo que en cualquiera de los dos casos está mal. Y seguramente algunos de los comentarios van a decir, sí, pero ¿qué tiene? Qué aburrido, Daniel. Pero piénsenlo. ¿Qué harían si fuera uno de sus hijos o sus sobrinos? ¿Cómo lo tomarían? O sobrinas. Ahí es cuando la cosa se pone seria y ya no lo ven de la misma manera. Para muchos, la historia de Mary y Billy es un caso de abuso de confianza, manipulación, donde una persona cruzó límites en donde no debió cruzar. O bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Yo solo les conté la historia, ustedes tienen la última palabra. Tense. Mi nombre es Daniel Novelo.